Instrucciones fundamentales. Directivas de los maestros ascendidos en lo que concierne a la actividad Yo Soy en grupo. Solamente Jesús, Saint Germain, Godfrey y los otros maestros ascendidos constituyen la autoridad dirigente de la actividad Yo Soy. La finalidad de las reuniones es la de permitir a los estudiantes el dar su energía con el amor y la pureza necesarias que permiten a los maestros ascendidos emplear esta energía amplificada para la protección y liberación de la tierra y de la humanidad. Por esta razón, solo los mantras y llamadas dadas por los maestros ascendidos son los que se recitan durante los servicios. También por ello debe observarse el orden del ritual. Los líderes del grupo no son instructores o maestros responsables, sino estudiantes que han aceptado dar obediencia a las directivas precedentes a fin de asegurar el buen orden de marcha durante los servicios. Los asistentes deben colaborar con los líderes y sostener a estos por su amor, su gratitud, su constante buena voluntad, a fin de crear un ambiente armonioso y alegre. Todos deben prepararse cada día para el próximo servicio, que es una reunión de familia feliz donde nuestros maestros, bien amados, vienen a encontrar a sus hijos a fin de cumplir cada vez un servicio especial trascendente para cada estudiante, la tierra y la humanidad. La duración de las reuniones se fija en 2 horas aproximadamente. Es necesario este tiempo para eliminar las vibraciones del mundo exterior, calmar la energía de los vehículos inferiores y permitir a los maestros irradiar sus cualidades, su sustancia de maestros ascendidos en la mente y los sentimientos de los discípulos. Durante los servicios solo se leen las instrucciones que vienen de los maestros ascendidos, porque estas palabras de los maestros son copas en las que ellos vierten su comprensión, su memoria divina concerniente a lo que se enseña. Nada tiene esto de común con un estudio intelectual. En la medida de lo posible, vestíos como para una ceremonia, una fiesta, adoptando colores claros y bellos, ya que estáis en presencia de seres puros y divinos. Se recomienda llegar en silencio y salir de la reunión en calma y recogimiento a fin de no disipar la nueva vibración creada por los maestros durante el servicio. Pero no será necesario caer en la morosidad o adoptar una actitud de melosa devoción, porque los maestros ascendidos son tan suma y perfectamente inteligentes que pueden ser naturales y plenos de humor, siendo perfectos, felices, alegres, y su radiación dispensa siempre la felicidad y una paz sobrehumana. Las actividades de la luz durante los servicios. En cada servicio, una cierta cualidad, vibración, se imprime en nuestras conciencias, puesta de alguna manera a nuestra disposición para ser empleada en nuestras actividades. Después, estas cualidades, que son sustancia de los maestros ascendidos, son elevadas a nuestro cuerpo mental superior. Significa esto que nuestro cuerpo mental superior, que es la actividad constructiva en nuestra esfera, posee la cualidad de los maestros ascendidos y puede servirse de ella para asistirnos en nuestra acción exterior. Significación de ciertas palabras empleadas en la instrucción Yo Soy. El vocablo humano es siempre sinónimo de discordante y opuesto a la perfección divina. Cuando los maestros ascendidos aniquilan una cierta creación, los estudiantes y los lectores deben darse cuenta de que es imposible aniquilar a Dios, la creación o la actividad divina. Nada puede destruirse o consumirse sino la creación humana imperfecta y discordante,
y es indispensable que esto se haga a fin de hacer sitio para la perfección de la edad de oro permanente que debe manifestarse ahora en la tierra. Comprensible es para toda persona inteligente que la invocación a la divinidad y de los maestros ascendidos, representantes de esta en la tierra, no puede producir sino la aniquilación de las apariencias que parecen oponerse al cumplimiento del plan divino. Por la acción de la ley que se pone en actividad por estas llamadas, la poderosa presencia Yo Soy y los maestros ascendidos proyectan la llama del amor sagrado del fuego sagrado, que es la más elevada tasa vibratoria en manifestación, haciendo penetrar esta más intensa concentración de la pura fuerza electrónica en una persona, un estado de cosas o circunstancias dadas, se produce una purificación, alzando la tasa vibratoria hasta el punto en que la discordia no puede ser ya registrada. Los maestros ascendidos y la poderosa presencia Yo Soy jamás emplean una fuerza destructiva, porque sus llamadas al Yo Soy ponen en acción el amor, la sabiduría y el poder en perfecto equilibrio. Toda otra interpretación de esta magnífica instrucción Yo Soy y de las afirmaciones y llamadas dadas por los maestros ascendidos no es sino una deformación intencional y malévola producida por la fuerza siniestra obrando por el canal de ciertos humanos que son de ella víctimas, sean agentes conscientes o inconscientes. La instrucción Yo Soy liberará a la humanidad de esta forma siniestra y a todo el que trate de retardar la expansión de esta luz decimos: no tenéis poder y vuestra intención destructiva se volverá contra vosotros y os aniquilará. Instrucción concerniente a las promesas, los votos y los juramentos. Bien amados hijos de la luz por doquier en el mundo, vosotros que llamáis a la luz y que deseáis liberaros por su actividad, sabed que Dios no os ata y que lo humano no tiene el derecho ni el poder de hacerlo a menos que vosotros mismos lo admitáis. Si en el pasado, antes de haberos hecho conscientes plenamente de vuestra poderosa presencia Yo Soy y de los maestros ascendidos, habéis hecho promesas, votos o juramentos en diversas agrupaciones u organizaciones, llamad a vuestra bien amada presencia Yo Soy en acción, a fin de que corte todas las ataduras que retrasarían vuestra liberación o que os impondría una limitación o un compromiso cualquiera. Solo el temor o el miedo pueden manteneros ligados a formas prescritas y solo la fuerza siniestra es la que emplea las armas del miedo y de la intimidación para conservar su presa sobre la humanidad. El ser que se hace consciente de su yo divino, la poderosa presencia Yo Soy, nada tiene que temer en el universo, nada ni nadie puede atarle, turbarle o limitarle, a menos que él lo consienta voluntariamente. Esta instrucción trasciende sobre el Yo Soy y se da por los maestros ascendidos directamente desde la octava de luz a fin de liberaros y que quedéis libres de toda limitación si tomáis posición bajo vuestra poderosa presencia Yo Soy en la luz. Haceos, pues, conscientes del amor y del poder de vuestra propia divinidad y aceptad que el Cristo, Dios en vosotros, es vuestra victoria sobre todo en este mundo. Si sientes el menor temor, es que no amas a tu Dios interior, el manantial y el dispensador de tu vida y de todo lo que tienes de bello y de bueno, tu poderosa presencia Yo Soy. Si quieres llamar a tu poderosa presencia Yo Soy en acción, pidiéndole que aniquile en ti y en tu radio de acción todo miedo y toda limitación, lo mismo que su causa, efecto, registro y recuerdo, sentirás
cómo rápidamente tu conciencia se eleva por encima de estas vibraciones discordantes y manifestarás la victoria de la luz divina en ti. Sé libre y goza de la felicidad a la que tienes derecho. La vida no te impone ninguna limitación. El amor no te pone ninguna privación. Tienes el derecho a emplear la energía y la sustancia divina para crear perfección para ti y alrededor tuyo. No permitas que seres humanos con menos conocimientos espirituales te impongan sus conceptos tejidos de ignorancia y de oscuridad y que te dominen con el espantajo de juramentos y promesas que han sido arrancados bajo el imperio de una ignorancia pasada. Ten confianza absoluta en el Cristo. Dios es la luz en ti, tu maestro interior. Armoniza tus sentimientos. Eres libre, fuerte, divino. Pruébalo, pruébalo. Y recuerda siempre que eres la única autoridad en tu ser y en tu experiencia. El poder de la llama violeta. El empleo consciente de la llama violeta es el medio que pone a disposición de nuestra propia vida la poderosa presencia Yo Soy para disolver las cualidades destructivas y las circunstancias indeseables de manera armoniosa y permanente. Podemos consumir las causas que las han engendrado, borrar la memoria y el registro de ellas para siempre. Nuestro bien amado Maestro Saint Germain es la autoridad en lo que concierne a la acción de este rayo violeta para la Tierra. Él, la fuerza electrónica de esta radiación para provocar la disolución de la creación destructiva de los humanos en un grado infinitamente superior al que se conoce en el mundo externo. Él la emplea. Todo rayo dirigido por uno de los maestros ascendidos está siempre calificado por el amor, la sabiduría y el poder en perfecto equilibrio. Por consiguiente, cuando llamas a tu poderosa presencia y a los maestros ascendidos en acción para dirigir la llama violeta hacia ustedes o hacia ti, o hacia una situación dada, no puede resultar sino bienestar, paz y sentimiento de amor divino. Todo ser que sincera, honestamente y con persistencia haga llamada a la llama violeta, guardando la armonía en los sentimientos, podrá obtener esta asistencia purificadora que viene de su presencia Yo Soy, de los maestros ascendidos, para permitirle transmutar la imperfección humana en la perfección divina. Por el empleo constante de las llamadas que se han dado, formáis una reserva de energía calificada del poder de purificación que terminará por saturar la sustancia de vuestros cuerpos, de vuestras mentes, de vuestros sentimientos y de vuestro entorno, hasta el punto de que ninguna vibración inarmónica podrá registrarse en ti. Entonces, la energía vital de tu poderosa presencia Yo Soy, que contiene la posibilidad de manifestar y de producir para tu uso todo lo que puedas desear, para tu alegría y tu felicidad, será al fin libre para darte esta perfección, esta paz y esta armonía que vanamente has buscado en otros lugares. Vivir es emplear continuamente energía imprimiéndole una calificación. Si aprendes a calificar de perfección todo lo que piensas, dices o haces, varias veces al día, por el empleo del poder todopoderoso de la llama violeta de los maestros ascendidos, se instaurará en ti un gran bienestar y la presión de la discordia exterior deberá ceder alrededor tuyo y de los que te rodean. El poder de la bendición. Habla siempre con otros con una bondad amante. Si es necesario,
cálmate y no hables sino cuando todo sentimiento de irritación haya desaparecido. Debe mantenerse en tus sentimientos una gran armonía y una calma imperturbable, porque intensificamos la energía en ustedes para nuestra asistencia. Si hay una apariencia de defecto o de falta de nuestros condiscípulos o nuestro prójimo, di a esta energía descalificada: tú no tienes poder. Bien amada presencia yo soy, toma el control de este hermano bien amado y produce tu perfección en él. Después, rehusad el tener una opinión que concierna a la situación. Si alguien ha cometido un error, di: poco importa, toda la humanidad ha tomado el hábito de equivocarse, pero llamamos a la ley del perdón en acción y pedimos a la poderosa presencia yo soy que vele para que esto no se presente más. Continuad después vuestro camino y bendecid a todo el mundo sin reserva, y quedaréis felizmente sorprendidos del éxito que vendrá a vuestra vida. Vigila tus sentimientos y tu entorno, y no manifiestes sino armonía y buena voluntad hacia todos. La copa de cristal cósmica. La copa de cristal de los 10.000 soles, o la copa de cristal cósmica, es una concentración de la sustancia de luz del gran sol central que ha sido calificada previamente, de una manera especial, por los grandes seres cósmicos. Esta sustancia luz posee el poder especial de disolver todo lo que es discordante en la octava física de la Tierra. Deben tener los seres humanos en la propia energía de su cuerpo mental inferior y del cuerpo de deseos un cierto porcentaje de pura fuerza electrónica ascensional, precalificada por la conciencia de los maestros ascendidos, a fin de provocar la desintegración de las líneas de fuerza por las que las fuerzas siniestras conectan con la humanidad en el mundo exterior. La acción de la luz de la copa de cristal cósmica es doble: purifica la atmósfera que rodea a un individuo e intensifica la llama en los corazones de los seres, dándoles el sentimiento de fuerza, de valor, de energía y de dominación sobre las circunstancias exteriores. Cuando la liberación de los seres en lo exterior y su energización en lo interior han alcanzado un cierto grado, las fuerzas destructivas pierden su acción, porque no encuentran estas más sustancia descalificada en el cuerpo emocional para ejercer su dominio. Se produce entonces el choque de retroceso en la causa destructiva o en el cerebro o el cuerpo de los individuos destructivos que no quieren responder a la acción de la luz cósmica. Haciendo la llamada para el descenso del poder de la copa de cristal cósmica en nuestros seres y nuestro entorno, nos ponemos en conexión consciente con esta gran actividad de la luz cósmica. En respuesta a nuestro amor, los seres cósmicos nos inundarán de la sustancia flamígera de la luz cósmica calificada exactamente para producir la acción específica de que tengamos necesidad. Es necesario crear una fuerza viva de esta sustancia. Se debe hacer una diferencia en el empleo de los términos potencia y poderes de la copa de cristal cósmica. Potencia significa la presión cada vez más intensa de la sustancia luz que se difunde a continuación de la llamada. Poderes se refiere a las cualidades y actividades particulares de la octava de los maestros ascendidos que estos proyectan y concentran en nosotros y alrededor de nosotros a fin de poner más de su inteligencia a nuestra disposición para dirigir en nosotros y alrededor de nosotros la luz cósmica y la fuerza electrónica intensificada que pedimos a la presencia Yo Soy. Al llamar a las actividades de la luz de la copa de cristal cósmica,
En Argentina y América, esta pura fuerza electrónica penetra en el cerebro y los sentimientos del pueblo con la facilidad de los rayos X y disipa las sombras como los rayos de sol hacen evaporar la niebla. Llamada. Potencia, 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 de la copa de cristal de los 10.000 soles, de la copa de cristal de los 10.000 soles, de la copa de cristal de los 10.000 soles, de la copa de cristal de los 10.000 soles. En nuestros seres y nuestro entorno desciende, 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 desciende. Poderes, poderes, poderes de la copa de cristal de los 10.000 soles, de la copa de cristal de los 10.000 soles, de la copa de cristal de los 10.000 soles. En nuestros seres y nuestro entorno desciende, 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 desciende.